la primera carta a los Corintios. Y de esa primera carta a los Corintios nos vamos a detener en el capítulo 3. Y del capítulo 3 vamos a leer desde el verso 4 al verso 9. Y leemos la palabra del Señor a la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios, que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. ¿Se atreve a decirle al que está a su lado: yo soy colaborador de Dios? Voltéese para el otro lado y dígale que está al otro lado: yo soy colaborador de Dios. Tenemos que entender, mis amados hermanos, que si estamos en el ministerio es porque somos colaboradores de Dios. Y como colaboradores de Dios, lo mucho o lo poco que podamos hacer, toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza se la tenemos que dar a Él. El apóstol Pablo escribe esta carta y se le escribe a los hermanos de Corinto. Corinto era una ciudad cosmopolita. Corinto era una ciudad donde muchos transeúntes iban y venían, muchos comerciantes de la misma manera llegaban y partían, vendían sus mercancías, y esto hacía que muchos de los que visitaban a Corinto decidieran quedarse, decidieran ser parte de aquella ciudadanía, y eso hacía que en Corinto hubieran muchas personas de diferentes estratos sociales, de diferentes países, que procedían y mantenían su ciudadanía allí en Corinto. Esta es una de las ciudades más populosas de Grecia. Y se distinguía porque en el monte de Acrocorinto, un monte de una elevación de 1800 pies de altura, allí en aquella cúspide se había erigido el templo a la diosa Afrodita.
La diosa Afrodita era, para la mitología griega, la diosa del amor, la diosa de la fertilidad, la diosa que proveía y daba a Corinto la fuerza para que mucha gente creyera y mucha gente fueran devotos de ella. Sin embargo, en esa ciudad, en su segundo viaje misionero, llegó el apóstol Pablo. Y allí predicó el evangelio. Y muchas vidas recibieron el mensaje de Jesucristo. La iglesia de Corinto comenzó a crecer. La iglesia de Corinto fue una iglesia donde los hermanos buscaban el rostro del Señor y permitían que el Espíritu Santo se moviera de una manera poderosa. Cuando hacemos un estudio de aquella iglesia de Corinto, podemos decir que el Espíritu Santo se manifestaba en aquella congregación y había lenguas y había mover del Espíritu, se daba la profecía, se daba la interpretación de lenguas, las manifestaciones y los dones del Espíritu se movían en aquella congregación. Sin embargo, el apóstol Pablo recibe noticias de aquella congregación y las noticias no eran muy halagadoras. Las noticias que recibe el apóstol Pablo era que la iglesia de Corinto, con toda esa manifestación espiritual, era una congregación difícil y era una congregación que fácilmente ponían los ojos en los líderes. De ahí que unos se dividieron y unos eran de Pablo y otros eran de Apolos y otros dividían en diferentes grupos. Y el apóstol Pablo le escribe esa carta para que ellos recibieran el mensaje de que lo más importante no es poner la mirada en el líder, sino que lo más importante como cristianos que somos es poner la mirada en Dios. Es poner la mirada en nuestro Señor Jesucristo. Por esa razón, aunque esta congregación, esta iglesia era una iglesia difícil, Pablo confrontó problemas, pero el mayor de los problemas, como ya le mencioné, era la división entre los hermanos. Por esa razón es que en el verso número 5 o en el verso 4 nos dice que el apóstol le dice: ciertamente entre ustedes unos son de Pablo, otros son de Apolos, pero la división que había entre la iglesia, el apóstol Pablo le habla fuertemente y le dice: si mantienen esa actitud, esa es una actitud carnal. No son actitudes espirituales. ¿Por qué? Porque ¿qué somos nosotros los que estamos en el ministerio? ¿Qué somos nosotros los que el Señor ha llamado para ubicarnos en una congregación, para que dirijamos al pueblo, para que le alimentemos al pueblo? Somos sencilla y llanamente colaboradores de Dios. Por lo tanto, mis amados, lo más importante es que si el Señor te ha bendecido con una congregación grande, si el Señor te ha bendecido con unos ministerios que se desarrollan en la iglesia,
Si el Señor te ha usado para motivar a muchos de los miembros de tu iglesia para que sean colaboradores tuyos también en el reino, tú te tienes que sentir satisfecho, te tienes que sentir feliz, pero toda la gloria se la tienes que dar a Dios. Por otro lado, los que tienen una congregación pequeña, los que pastorean grupos de 20 y de 25 personas, no se tienen que sentir menos de aquellos pastores que tienen congregaciones de una membresía más alta, porque sea que estés en una congregación de mucha membresía o estés pastoreando un grupo pequeño de miembros de tu congregación, tienes que sentirte satisfecho porque el mismo Señor que llamó al que tiene la congregación grande es el mismo Señor que te llamó a ti y te ubicó a pastorear un grupo pequeño de personas. Por eso la pregunta que hace el apóstol Pablo, y quiere crear conciencia en cada uno de ellos. Y la pregunta o la doble pregunta que hace es: ¿qué es Apolos y qué es Pablo? ¿Qué es Apolos y qué es Pablo? La contestación no se hace esperar. El mismo apóstol Pablo dice: servidores por medio de los cuales habéis creído. Y eso según lo que a cada uno el Señor le concedió. No importa que estés en la ciudad, no importa que hayas venido de 300 kilómetros en el interior de Uruguay, no importa que estés en la costa, no importa que estés en el interior, lo importante es que el Señor te escogió como colaborador de Él para que seas fiel en el lugar donde Él te ha puesto. La tendencia de nosotros los humanos es mirar y compararnos. La tendencia natural de cada uno de nosotros es compararnos, es mirar a otro que supuestamente está en una posición de privilegio. Y muchas veces anhelamos esa posición. Y muchas veces anhelamos estar allí. Pero lo más importante de esto es ser fiel a Dios en el lugar donde estamos. Es ser fiel al Señor con los pocos o con los muchos. Es ser fiel al Señor porque Él es el que nos evalúa. Él es el que nos mira. Él es el que nos va a decir un día de estos: oh buen siervo y fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Yo quiero decirte en esta noche que cuando estemos en la presencia del Señor, no va a haber un lugar para los ejecutivos y otro lugar para los pastores 6 y otro lugar para los pastores 5 y otro lugar para los 4 y otro para los 3 y otro para los 2 y otro para los 1. Quiero decirte que cuando estemos en la presencia del Señor no vamos a estar clasificados por evangelistas 1, 2, 5, 6. Yo quiero decirte que todos estaremos en la presencia del Señor. Y si somos fieles al Señor, vamos a escuchar la misma voz del Señor que nos estará diciendo: entrad, benditos de mi Padre. Por lo tanto, tenemos que entender varias cosas.
que nosotros los hombres, los líderes de las organizaciones, no damos ministerio. Sencilla y llanamente reconocemos los ministerios. Y los ministerios no nacen en el vacío. Los ministerios nacen en el seno de la iglesia. Es imposible que haya un ministro, un pastor, un evangelista que haya salido de la nada, que caiga como un paracaídas. No, mi amado hermano. Yo me acuerdo que el Señor estaba trabajando conmigo desde mi niñez. Y en la adolescencia estaban buscando un maestro para dar una clase de extensión en un garaje que una enfermera había cedido y que había solicitado que los niños de la comunidad del barrio se reunieran los sábados. Y en la iglesia, el pastor estaba buscando a alguien y no aparecía nadie. Porque muchas veces queremos escalar, muchas veces queremos hacer muchas cosas de renombre, pero para hacer cosas de renombre hay que empezar de abajo. Para que Dios te use de una manera poderosa, tienes que empezar de abajo. Y el pastor llegó donde mí y me dijo, le voy a confesar algo, mi apodo, Pucho. El pastor me dice, Pucho, necesito que me atiendas una escuela bíblica de extensión. Tú estás estudiando en el MISPA, así que tú tienes unos conocimientos. Acepté el reto. Comencé allí a dar aquellas clases y allí estuve. Y de allí me pasaron a la clase de adolescentes en la escuela dominical en el templo. Y de aquella clase de intermedios me pasaron a la clase de los jóvenes. Y luego de la clase de los jóvenes me pasaron a las clases de las damas y de los caballeros. Y así el Señor fue levantándome, así fue el Señor haciéndome, poniéndome en un lugar de mayor. ¿Por qué? Porque el Señor mira tu fidelidad, el Señor mira tu dedicación. El Señor, aunque nadie lo vea, aunque nadie te reconozca, aunque nadie esté dispuesto a darte una palmada y a decirte lo estás haciendo bien, hay uno que está observando y que nada se le pasa a nuestro Dios. Nada se le pasa. Por lo tanto, habían pasado más de 10 años. Estoy en una celebración, en una boda. Mi hermano se estaba casando y estábamos en la celebración. Y el pianista que estaba amenizando, así como la hermana, hizo un receso y se dirigió a mi mesa. Y lo primero que me pregunta es, ¿se acuerda de mí? No, no me acuerdo. Me dijo, yo soy uno de aquellos niños que usted le dio clase bíblica en la marquesina de la enfermera. Dios trató conmigo y hoy soy un ministro de la música y hoy estoy adorando y alabando el nombre del Señor, porque todavía las enseñanzas que usted depositó en mi vida no se me han olvidado. Echa tu pan. Echa tu pan. Trabaja por el Señor. Ve a donde el Señor te diga y ve a donde el Señor no te diga. Vas, camina, visita, esfuérzate. El trabajo en el Señor no es en vano. El trabajo en el Señor tiene ganancia. El trabajo en el Señor es bien remunerado. Porque como les dije anoche, si tú estás dispuesto a obedecer al Señor, el Señor va a suplir
todas tus necesidades. Y no te va a faltar nada. Y el Señor va a mover al que tenga que mover. Ya estoy aterrizando. Ayer eran 4 páginas, hoy son 2 nada más. Ayer eran a manuscritos, hoy son en máquina. Muchas veces creemos que lo que nos funcionó en la primera iglesia nos va a funcionar en la segunda. Y en muchas ocasiones lo que hace es que salimos derrotados porque Dios tiene un propósito y un plan para cada iglesia. Por eso es que nosotros tenemos que pedirle los planes al Señor. Fue el Señor el que llamó a Moisés. Fue el Señor el que le dijo, te necesito acá arriba. Fue el Señor el que le dio los planos. Fue el Señor el que le dijo, y tú vas a hacer conforme a como está escrito en este diseño, y tú vas a hacerlo exactamente como te lo he mostrado. Pero muchas veces nosotros creemos que porque la primera iglesia donde estuvimos nos funcionó una estrategia, nos va a funcionar en la otra, y no es así. Cada iglesia tiene, mis amados hermanos, su motivación. Cada iglesia tiene su estructura. Cada congregación tiene su forma de ser. Usted no puede ponerle en una iglesia de allá del campo, usted no puede ponerle las estrategias de la ciudad porque no le va a funcionar. Y las estrategias que allá en el campo le funcionaron, no se las puede atosigar. No sé si entendieron lo de atosigar. Pues no se las puede atosigar a los hermanos de acá de Montevideo, de la ciudad, porque tampoco les va a funcionar. Por lo tanto, es que tenemos que ir a la presencia de Dios para que el Señor nos dé la estrategia que funciona en cada congregación. Otra cosa bien importante, y es que no he tocado el texto, pero está dentro del texto. El apóstol Pablo le quiere hacer entender a cada uno de nosotros como ministros que nosotros no debemos menospreciar al consiervo. No debemos menospreciarlo ni porque sea profesional o porque sea una persona que no tiene casi letras. Si es llamado del Señor, tenemos que respetar a nuestros consiervos. Si es un llamado del Señor, tenemos que respetarles, tenemos que animarles, tenemos que abrazarles, tenemos que felicitarles, tenemos que compartir. Oh, mis amados, yo voy a la iglesia grande, pero a la iglesia chiquita yo no voy. No, mi amado hermano, la iglesia grande y la chiquita, aleluya, tienen y sirven al mismo Dios, sirven y alaban al mismo Señor. Por lo tanto, no menosprecies a tu hermano. Y ahí que el apóstol Pablo les dice, yo planté y Apolo regó. ¿Cuántos han plantado? ¿Y cuántos están regando? Hay veces que ocupamos pastorados que compañeros de nosotros pastorearon antes, que fueron los que se sacrificaron. Porque como dijo alguien aquí que menciona al hermano Aquino, el hermano Aquino vino aquí y trituró piedra. El hermano Aquino aquí se sacrificó. El hermano, todo lo que dijeron por ahí, no sé cuántos de ustedes, pero la historia tiene que ser escrita para que las nuevas generaciones que llegan sepan que lo que tenemos hoy, que esta multitud que está aquí, que todos los que estamos aquí, que hoy estamos disfrutando de los abanicos,
que hoy estamos disfrutando de las luces, que hoy estamos disfrutando de las cámaras, que hoy estamos disfrutando de la música, que hoy estamos disfrutando de tantas sillas acoginadas. Oh, mis amados, los del pasado molieron piedra, los del pasado se sacrificaron, y hoy nosotros estamos disfrutando del sacrificio de otros. En el pasado unos plantaron, pero nosotros tenemos que seguir regando. Y cuando tú sustituyas a un compañero del ministerio que plantó, tienes que entender que él hizo una función y tú que le sustituiste, aleluya, tienes que regar lo que aquel plantó. Muchas veces los gobiernos, mis amados hermanos, cuando entra un gobierno nuevo, ¿qué es lo que usualmente hacen? Tratan de borrar la imagen del que plantó. Y por eso siempre están comenzando, tratando. No, hermano, nosotros somos colaboradores de Dios. Tenemos que guardar la ética. Tenemos que nosotros, mis amados hermanos, reconocer los que trabajaron en el Señor. Reconocer la valía que ellos hicieron. Porque hoy disfrutamos lo que otros hicieron y plantaron en el pasado. Pero voy a terminar, porque tengo que coger avión, o agarrar el avión, perdón. Pero quiero detenerme en el verso 10 de ese capítulo. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Por lo tanto, no importa que estemos plantando o que estemos regando, lo importante es que el fundamento que nosotros tenemos es Jesucristo, y sobre ese fundamento la iglesia continuará creciendo, la iglesia continuará desarrollándose y seguiremos alcanzando nuevos peldaños para la gloria y la honra del Señor.